Señor, te damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo obre a través de estas palabras. Señor, que podamos comprender, Señor, lo que quieres enseñarnos, que podamos no solo tenerlo como un conocimiento, Señor, sino que sea nuestro diario vivir, Señor. Que todo ese estilo de vida que tú quieres, Señor, al cual renunciemos y que nos consagremos, Señor, a ti, Señor, y que esa mente tuya, esa manera de pensar, se haga nuestra manera de pensar, Señor. Ten misericordia de las personas que aún no te conocen, Señor, y que a través de estas palabras ellos puedan, Señor, darse cuenta que necesitan urgentemente de ser salvados por ti, Señor, el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre, Señor. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciamos con nuestro tema. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2. Vamos a ver versículos del 6 al 9. Versículos del 6 al 9. Si alguien quiere apagar el clima de atrás porque se siente muy fuerte, se puede apagar el de atrás. ¿No? ¿Todo está bien? Okay. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Tema: Dios juzgó a Sodoma, a Gomorra y liberó al justo Lot. Dios juzgó a Sodoma, a Gomorra y liberó al justo Lot. Ese es nuestro tema. Recuerda que la semana pasada el apóstol Pedro estaba dando el segundo ejemplo, ese ejemplo que sirve para afirmar y dar confianza a esas iglesias de Asia Menor, pero también a nosotros, de que si Dios no perdonó al mundo antiguo, más vimos que lo castigó con furor, con ese diluvio, esa sentencia de diluvio, ¿cómo no va a castigar a los falsos pastores y falsos cristianos de la época de Pedro y de la época de nosotros? Nos enseñó también que al castigar a los impíos, libera también a los que son justos. Y vimos que el caso de Noé y los 7 que eran su familia, eran 8 en total, fueron liberados de esta tremenda justicia. Vimos que el Señor de veras arrasó con toda la tierra, o sea, no quedó ninguno vivo en el juicio de Dios, a excepción de estos 8, que ya dijimos quiénes son. Ellos fueron liberados, fueron preservados, pero no para que hagan de las suyas, fueron preservados para glorificar con sus vidas al Señor, para glorificar su santo nombre. Y también para nosotros esto es algo que nosotros tenemos que hacer cuando somos liberados. No es para que vivamos como querramos, sino para vivir glorificando a Dios. Hoy el apóstol Pedro va a dar el tercer ejemplo. Dimos el primero, que fueron los ángeles caídos, ¿recuerdan? Que no fueron perdonados. El segundo ejemplo vemos que son el mundo antiguo y Noé, que sí fue perdonado, fue librado. Y hoy vamos a ver otro ejemplo que está dando Pedro, con referencia a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que están corrompidas, que están depravadas, que están enfocadas en libertinaje. De hecho, están enfocadas en lo que es sexual, pero aberrante, porque la sexualidad entre el hombre y mujer en matrimonio no es malo, pero aquí están enfocados en lo aberrante. Entonces, por esa razón ellos fueron juzgados por Dios, pero Dios obviamente dice acá que libró al justo Lot, que moraba entre todos esos impíos, ¿no? Vamos a leer nuestro texto de hoy, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Y dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este es nuestro texto de hoy. Vemos que el apóstol Pedro está citando acá el juicio sobre 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Pero también está mencionando la libertad de un hombre justo. Dice: el justo Lot, llamado Lot, era el sobrino de Abraham. Así que para entender lo que Pedro nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar, debemos conocer un poco de esto, ¿no? ¿Qué pasó con esas ciudades? ¿Cuál era la condición de ese lugar donde Lot se encontraba? ¿Quién era Lot y por qué él fue librado?
Tenemos que conocer un poco de esto. Entonces existe información de estos eventos extraordinarios sobre por qué perecieron estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Y podemos verlos en Génesis capítulo 18 y en Génesis capítulo 19. Por ejemplo, Génesis capítulo 18, que va a estar en la pantalla, versículos 16 al 20, vemos que se registra el Señor con dos ángeles. Viene el Señor Jesucristo con dos ángeles, ¿ok? Y vienen a hablar con Abraham. En el versículo 20 podemos ver que el Señor le dice a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaba más y más, y el pecado de ellos se había agravado en extremo. Algo así como estaba pasando en el tiempo de Noé, que la maldad había incrementado. En los versículos 22 al 33 de Génesis 18, Abraham empieza a suplicarle al Señor, a Dios, vez tras vez empieza a decirle: Señor, si quizás hayan 50 justos, ¿vas a perdonar ese lugar por ellos? ¿Vas a tener misericordia por los que estén adentro? Y Abraham pues obviamente lo decía también porque sabía que su sobrino, este justo que es Lot, pues vivía con su familia en Sodoma. Entonces el Señor le dijo que si encontraba esos 50 justos, perdonaría a la ciudad. Pero Abraham no se quedó con esto, y Abraham siguió disminuyendo el número. Y si fueran 45, y si fueran 30, y si fueran 20, y llega hasta 10, el Señor le dice: bueno, si hay 10 justos, no la destruiré por amor a Dios. Aquí tenemos que entender una cosa: aquí no está manipulando Abraham a Dios. Él está pidiendo misericordia, y Dios está actuando como si él no supiera lo que habría allá. Dios sabe lo que hay allá, solo que tenemos que entender una cosa: cuando alguien está en la voluntad de Dios, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, su corazón se alinea con el de Dios. Se alinea. Entonces cuando tú clames al Señor, vas a clamar no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Así que acá no crean que podemos manipular a Dios como lo hizo Abraham. No, él no estaba manipulando. Abraham tenía alineado ese corazón con el Señor. En Génesis capítulo 19, versículo 1 al 5 primero, vemos que los ángeles se habían presentado como hombres. Vemos que los ángeles se pueden transformar en hombres, ¿no? Y llegaron a Sodoma, Gomorra, y Lot se encuentra con ellos en la plaza, dice la cita, y les ruega hospedarlos en su casa. En ese lugar no había ese querer hospedar a la gente. Sin embargo, Lot quería hospedarlos en su casa. ¿Por qué? Porque tenía temor de lo que la gente de allá le podía hacer a estos forasteros. Entonces los ángeles aceptaron, pero en el versículo 4 y 5 dice que antes de que se acostaran, vinieron todos los hombres de aquella ciudad de Sodoma y rodearon la casa de Lot. Dice, desde el más joven hasta el más viejo. Dice, todos estos hombres vinieron a la casa de Lot y llamaron a Lot y le dijeron allá, dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot se negaba, pero no le hacían caso. Y en los versículos siguientes podemos ver a los ángeles reaccionar por la maldad de estos hombres depravados. Ellos estaban ya perdidos, ya estaban totalmente extraviados. Entonces los ángeles prosiguen a seguir con las instrucciones de acuerdo al plan de Dios, porque este querer conocerlos, de estas gentes depravadas, ese decir, sácalos para que los conozcamos, no era un conocer de querer conocer a la persona físicamente o conocer su carácter, sino que era un conocer sexual. Era un conocer sexual porque el pecado sobresalía de Sodoma y Gomorra, ese pecado sexual, esa homosexualidad, esa aberración para Dios. Es una aberración para Dios. Aunque es obvio que no fue la única razón del juicio de Sodoma y Gomorra, existía otro tipo de maldad, había violencia por todos lados, había corrupción, había perversidad, como pasó en el tiempo antiguo con Noé, ¿no? Creció la maldad, había falta de hospitalidad, no eran hospitalarios, pero siempre se ha señalado que de Sodoma y Gomorra se ha visto la raíz, que es la soberbia. Vamos a Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, y de ahí vamos a ver cómo desde la raíz va de alguna manera creciendo y sacando sus ramas, ¿no? Las cuales
las hacen caer en otras cosas. Dice Ezequiel 16:49 aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Ese es el primero, la primera maldad. Luego dice saciedad de pan. Fíjense, la tienen como maldad. Ahorita vamos a ver por qué la tienen como maldad. Tercera, y abundancia de ociosidad. ¿Se dan cuenta? Entonces tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Cuando lo vi, las quité. Entonces la raíz que estamos viendo acá de todo esto, ¿qué es? La soberbia. Hablamos de la soberbia recientemente, vimos el caso de Satanás, que Satanás fue lanzado por su soberbia, por querer ocupar el lugar del Señor, por querer hacer lo que él quería, ¿no? Entonces se rebelan contra Dios. Entonces aquí vemos que lo que es Sodoma y Gomorra se ensoberbecieron porque sacaron a Dios de sus vidas. Aunque decían Dios, como dijimos hace rato en la oración, a veces decimos amamos, queremos a Dios y todo, pero lo hacemos de dientes para afuera, pero nuestro corazón a veces es el Señor que está en otros dioses, en otras cosas, ¿no? Entonces estos sacaron a Dios de su vida, se sintieron autosuficientes y tenían la vida resuelta. Por eso dice allá que había saciedad de pan, tenían la vida resuelta, habían sido bendecidos grandemente, tenían economía, tenían provisión, estaban saturados de ella, y obviamente se olvidaron de Dios y empezaron, en vez de buscar el reino de Dios, su justicia, empezaron a administrar sus excesos de una manera egoísta. Ellos debieron haber administrado todo para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Dios los había proveído y ellos se olvidaron de Dios y se dedicaron a usar todo eso que tenían egoístamente para sí mismos. ¿Y todo eso qué hizo? Que lleguen ellos a caer en el ocio. Había abundancia de ociosidad. Y el ocio, porque como tienes mucho, pues tenían tiempo suficiente para ocio, en vez de haberlo ocupado para la gloria de Dios, para buscar al Señor, para buscar el reino de Dios. Sin embargo, ellos no quisieron, se enfocaron en esto y empezaron a caer en sus propios placeres y se fueron pervirtiendo cada vez más hasta llegar a ser abominaciones, perversiones. Entonces, si vemos acá esta palabra que está en Ezequiel de abominación, se refiere a algo moralmente repugnante. Algo moralmente repugnante. Y es la misma palabra que usamos en Levítico capítulo 18, versículo 22, que dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, esto es repugnante para Dios. Esto es repugnante para Dios. Dios dice que no tendrá misericordia si no se arrepienten. Si no se arrepienten de este tipo de pecado, pero no solo de este tipo de pecado, sino de todo tipo de pecado. Pero estamos enfocados ahorita en este pecado. ¿Okay? Entonces debes saber que cuando sacas a Dios de tu vida, vas a perderte. Vas a perderte, aunque tú te sientas el más firme en lo que quieras, vas a perderte. Esto sucede porque sucede. Entonces, aunque para ti parezca que, bueno, mira, yo sin Dios voy por buen camino, pero en realidad es como andar a ciegas. Es como andar a ciegas, no fijarse en que estás yendo en un camino de perdición, en un camino de destrucción. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo no te está alumbrando. No alumbra tu camino. Estamos en un mundo entenebrecido, lleno de tinieblas. Necesitamos la luz de Dios. Entonces, esto te puede llevar a la destrucción. Por esa razón no debemos ignorar las cosas de Dios, no debemos ignorar la verdad de Dios, más bien debemos tenerla como nuestro manual de vida. Nuestro manual de vida, porque la dirección que necesitamos y el consejo que necesitamos lo encontramos en esa palabra de Dios, en la Biblia. Entonces Dios revela esta palabra para que nosotros podamos dirigirnos en un mundo lleno de tinieblas, para poder ser instruidos. Entonces necesitamos todos de Dios, necesitamos ser rescatados de Dios y necesitamos ser dirigidos por Dios. No por nuestra corazonada, no por nuestra sabiduría, no por el mundo, sino por Dios. Y son muy pocos los cristianos que han creído y que han confiado su vida al Señor, permitiendo que el Espíritu Santo controle sus vidas para seguir ese camino estrecho. Son muy pocos. Son muy pocos, es muy triste. Es muy triste, pero la mayoría de los cristianos
solo confían en ser salvados por Dios y en que en algún día van a ser llevados con Él y van a disfrutar de Él y su gloria en el cielo, pero ellos no confían en que el Señor pueda controlar sus vidas acá en esta tierra y dirigirlas mientras viven en esta tierra para glorificar al Señor. No confían, por lo tanto no glorifican a Dios con sus vidas. Entonces es claro que estamos viendo que la homosexualidad es algo repugnante para el Señor, es muy grave, trae condenación, trae juicio grave. Fue destruida, fue borrada Sodoma y Gomorra. Trae juicio grave. Entonces es importante saber que este homosexualismo no es una identidad, porque mucha gente lo tiene como identidad. No, es una conducta, es un vicio. Conducta y vicio lo llama el Señor, porque muchos dicen, nació así, lo trajo en sus genes. Se le veía desde niño, y eso es una mentira de Satanás. Es una conducta imitada, es una conducta que los padres descuidaron, es una conducta que ya de mayores mucha gente la toma por elección. Muchos te van a decir, es que yo así nací, así soy. No es verdad, es lo que tú decidiste ser. Y esto que está haciendo, dice que te llenas de tanta soberbia que vas en contra de Dios. Esto es rebelarse contra Dios, pero dice que te llenas de tanta soberbia que caes en esta perversión. Entonces, ¿qué pasa? Que estás yendo en contra de Dios, tu vida está totalmente infructuosa, está ofendiendo a Dios. Entonces te rebelas contra Él, y esa rebeldía que hace trae grandes consecuencias. Y para que vean que esto no es mentira, en Judas 1:7 vemos que el Señor lo llama vicio. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? El hombre y la mujer, el matrimonio. Contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estamos viendo que esta conducta, que este vicio fue la razón principal por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas, fueron consumidas, se hicieron cenizas. Entonces debemos creer que este tipo de cosas, aberraciones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia y muchas más, porque hay muchas, son aberraciones para Dios. Son aberraciones para Dios. Pero Satanás, ¿qué ha hecho? Hace creer a las personas que no lo es y que con esto no estás en contra de Dios. Dios no se mete en esta área. Satanás hace creer esto. Entonces manipula los corazones de las personas de tal manera que ellos creen que están haciendo cosas que no ofenden a nadie, que no ofenden a Dios, no lastiman a nadie más, pero no saben en lo que se están metiendo. No saben que están soberbios, llenos de soberbia, yendo en contra de lo que Dios puso como natural. Entonces fíjense bien, los hombres de Sodoma y Gomorra, ellos estaban perdidos totalmente. Ellos solo querían hacer esas cosas feas, querían violar a estos dos hombres que habían llegado a casa de Lot. Querían violarlo todos. Eso querían hacer, y probablemente lo iban a hacer con Lot, porque Lot se estaba tratando de impedir esto. Entonces estos dos hombres que querían violar, vemos que son los ángeles que iban a destruir esa ciudad por ese mismo pecado. Nada más fíjense qué es lo que hace Satanás con la vida de las personas, hasta dónde te va a llevar. Te va a manipular de una manera que te va a hacer soberbecer tanto al grado de perderte, al grado de destruirte, porque esa es la intención de Satanás. Juan 10:10, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Los ángeles, ¿no sé? Juan 10:10. Los ángeles, apúntelo, Juan 10:10. Los ángeles procedieron con el plan de Dios. Ellos
hicieron, cegaron a todos los hombres para que no pasara esto con Lot, porque a Lot lo estaban queriendo ya jalar, dice que alargaron sus manos y lo jalaron, o sea que ellos cegaron a los hombres y advirtieron a Lot y a su familia a huir de esa ciudad para escapar de la ira de Dios que estaba a punto de ser derramada en esos lugares. Entonces, esto que estamos escuchando, no al grado de Sodoma y Gomorra, pero esto ya está en todo el mundo. Estas aberraciones las vivimos hoy día. La homosexualidad, el lesbianismo, los matrimonios homosexuales, el poder adoptar niños entre estos matrimonios homosexuales, el que los niños puedan elegir su sexo en la escuela. Esto ya está y va a crecer, se van a ensoberbecer, se van a llenar de perversidad. Y todo esto a nosotros los cristianos nos hace sentir mal, nos molesta, estamos agobiados por la perversidad que se ha presentado, porque no solo en el mundo se ha presentado, no solo en el mundo, ha llegado también a las iglesias por culpa de los carnales cristianos. Fíjense, un pastor del Brasil se opera. Recientemente se opera, se hizo transgénero y se dice llamar pastora y predica que Cristo fue el primer transgénero. ¿Cómo no vamos a estar ofendidos? ¿Cómo no vamos a estar molestos? ¿Cómo no vamos a estar espantados? Estamos muy molestos y es por culpa de los cristianos carnales que les gusta escuchar doctrinas falsas, que les gusta ser condescendientes con el pecado y por eso dejan entrar doctrinas aberrantes. Entonces ellos permiten la levadura en la iglesia y está leudando. Esta es la prueba. Las aberraciones se escuchan por todos lados. Entonces muchas personas, espero Dios que este mensaje llegue, porque muchas personas creen que cuando hablamos de estas cosas o de este pecado es tener falta de amor. Creen que nosotros no los amamos y no es así. Al contrario, lo que hace falta es el amor bíblico, no el amor demoníaco. El amor demoníaco permite estas cosas. El amor bíblico no. Debemos amar a los pecadores, entre ellos a los homosexuales, pero no podemos ser condescendientes con ellos. Nosotros no podemos participar en su pecado. Nosotros tenemos que con amor mostrarles a través de la Biblia su pecado. Nosotros por amor debemos darle el mensaje de arrepentimiento. Mira lo que pasa y lo que pasó en esos tiempos de Lot. Ni siquiera se lo esperaban. Cuando Dios diga hasta aquí, es hasta aquí. Entonces actuamos en amor cuando nosotros damos el evangelio de Cristo y confrontamos el pecado con la Biblia. No debemos actuar con ese amor diabólico, el cual nos hace ser permisivos en lo malo, el cual nos hace minimizar esa aberración, el cual nos hace permitir el liberalismo, no solo en las iglesias, en nuestros hogares. No debemos permitirlo, porque un verdadero cristiano o un cristiano que está en el Espíritu va a hacer lo correcto, va a hacer lo que es bíblico. Y eso que es bíblico es confrontarlos con la palabra de Dios. Confrontarlos por amor. No lo estás haciendo porque odio. Oye, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir eso. No lo estás haciendo porque odias a tu hijo. Lo estás haciendo porque lo amas y no quieres que se pierda y que esto sea en ellos algo que los impacte. Entonces la palabra de Dios siempre va a confrontar el pecado. Siempre que presentes es confrontamiento y puede ser que la gente piense que es falta de amor, pero es amor bíblico. Es amor bíblico. El mismo Señor Jesucristo vino y predicó arrepentimiento para perdón de pecados. Así que la enseñanza de hoy, la que Dios nos está dando hoy a través de estas palabras, nos va a llevar a estar firmes en la fe y a tener fortaleza para orar por estas personas, para arrebatarlos del reino de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que nos va a hacer esta enseñanza. ¿Qué debemos hacer? Evangelizarlos, decirles que se arrepientan, porque si no será grande su ruina como las personas de Sodoma y Gomorra. Pero dice que las hizo
que las redujo en cenizas, o sea, las hizo desaparecer. Fuego y azufre cayó. Hasta está comprobado científicamente. Entonces el Señor dijo, hasta aquí llegaron las perversidades de estas dos ciudades. Y el juicio cayó y desaparecieron. Fueron borradas de la faz de la tierra. Entonces esto es lo que les espera a esas personas que están llenos de soberbia y viven este tipo de aberraciones. Toda persona que hace esto y toda persona que hace otro tipo de pecado y que vive sin Cristo está en sus delitos y pecados y está en sus perversidades y va a recibir juicio. Entonces tenemos que a todos en general, solo que el tema de hoy está especificado en esto. Así que vimos que Sodoma y Gomorra, conocemos ya un poquito del por qué está Pedro metiendo el ejemplo de estas dos ciudades. Ya vimos la condición en la que se encontraba, estaba totalmente perdida, por eso fueron destruidas. Pero ahora nos toca conocer un poco de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, pero no solo es saber que era el sobrino de Abraham, ¿por qué el privilegio de ser librado junto con su familia de esta sentencia? ¿Por qué solo él? ¿Por qué como en el tiempo de Noé, que solo Noé y su familia, dijimos que porque no era un justo? Y acá dice que es un justo, que es un justo. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 7, vemos que Noé fue librado, los injustos fueron a juicio, y se repite la misma historia. Lot, en esta cita, estamos viendo que es librado y que Sodoma y Gomorra es enjuiciada. Entonces, vemos que el Señor no va a pasar esto por alto. No permitirá que el impío se salga con la suya. Es un Dios justo y nada escapa de su control. Pero vemos que el apóstol Pedro dice acá que Lot era un hombre justo ante Dios. Un hombre justo no es porque nazca justo. Un hombre justo, si vemos Hebreos 11, apúntalo, pero no lo vamos a ver, vemos a los hombres de la fe. Entonces, ¿cómo se hizo Lot justo? Por la fe en Jesucristo. Él se arrepintió y creyó en Jesucristo, creyó en lo invisible. Entonces, cuando viene la justicia, es imputada en ti. Aunque Lot no es un modelo a seguir en santificación, pero era un hombre justo. Tenemos que entender esto. Podemos ser que algunos caigamos en pecado, pero se va a ver que somos justos, va a haber evidencia. ¿Por qué? Porque dice que él se abrumaba por la nefanda conducta de los malvados. Es justo, a lo mejor no está caminando mucho en santidad, pero se abruma, se siente mal, le incomoda la conducta de los malvados, no está con ellos. No está con ellos. Es una evidencia de cómo saber si eres cristiano. Todo lo que hagan, lo que platiquen ya no te gusta, te incomodas. Entonces, el corazón de esas personas malvadas, pues obviamente está depravada, son injustos. ¿Por qué? Porque aman lo que es malo, aman al mundo. Sus vidas reflejan la mundanalidad. Ellos estaban dominados por el mal porque practicaban y toleraban la injusticia. Entonces es una condición de los injustos. Es una condición que tienen los injustos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ellos eran caracterizados por la maldad. Como cuando dices, los japoneses son caracterizados por ser ordenados y disciplinados. Ellos eran caracterizados por la maldad. O como por ejemplo los de Nínive, con Jonás. Ese lugar eran malos todos. Ellos eran caracterizados por ser malvados al extremo. Pero aquí vemos a los sodomitas, caracterizados por su maldad, por su perversidad, por su injusticia. Por eso dice que llevaban una nefanda conducta. O sea, un estilo de vida libertina, una vida repugnante ante Dios, que hoy día tú la ves normal acá, tú lo ves normal. Esto como que ya es algo normal para la gente, pero para el cristiano no. El problema es que nos amoldamos. ¿Okay? Entonces, no debemos amoldarnos. Es repugnante ante Dios. Entonces, Pedro dice también, añade, que ellos cometían hechos inicuos, o sea, pecados, perversidades, iniquidad. Dice el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía, fíjense, afligía cada día. No cada mes o cada domingo, no.
cada día su alma justa, viendo y oyendo lo que los hechos inicuos de ellos. A él le afligía. Esa era la evidencia de que él era un hombre de fe, un justo. Entonces vamos entendiendo por qué fue librado, porque fue un justo. Entonces Lot veía y escuchaba estas cosas, porque ese era el estilo de vida de Sodoma y Gomorra, y ese es el estilo de vida que nosotros vivimos hoy día. Pero nosotros no debemos vivir ese estilo de vida. Nosotros no podemos amoldarnos, o mejor dicho, conformarnos a ese estilo de vida. Nuestro estilo de vida es el de Cristo, la mente de Cristo. Entonces vemos que acá él se incomodaba de ver toda la maldad, toda la violencia, toda la perversidad. Estaba rodeado de estas cosas horribles y aberrantes situaciones, y él dice que su alma día a día se afligía, porque era justa su alma, porque Cristo lo había justificado. Y un justificado, pues obviamente va a afligirse, no va a amoldarse. Entonces podemos ver esto por donde quiera que vayas. Escuchas cosas terribles, aberrantes. Creo que todos los cristianos hemos pasado por esto, que en ciertos lugares escuchamos o vemos comentarios, insultos, obscenidades, y cómo nos incomoda. No sé ustedes, pero a mí me incomoda, no lo soporto. No soporto un léxico, 10 palabras, 7 son insultos o obscenidades. No lo aguanto, me incomodo, no lo soportamos y huimos de ello. De hecho casi salimos corriendo de ese lugar, ya no queremos estar escuchando esas cosas. Gime por dentro de nuestra alma, gime, ya no queremos esto. Entonces Lot estaba rodeado de todo eso, por eso dice que su alma se afligía día a día, y Lot estaba a un nivel más alto, allá estaba más fuerte. Todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, querían cometer homosexualismo. Entonces vemos que Lot no era como ellos, no era injusto, mas era justo, dice Pedro. Entonces quiere decir que su corazón de Lot no estaba contaminado. Entonces mucha gente pone pretexto, es que yo vivo en este mundo y me tengo que contaminar. No, Lot no estaba contaminado, su corazón no estaba contaminado. Lot, es cierto que cometió el error de escoger Sodoma para ir a vivir, porque lo vio fructífero, pero trajo consecuencia, por eso su alma se afligía todos los días. Y tristemente era mal testimonio de todo eso para su familia. Vemos que su esposa falleció. ¿Por qué? Porque ella se amoldó. Entonces no podemos decir, bueno, yo no me voy a contaminar. El que quiera estar bien, mire que no caiga, esa es la palabra. Entonces vemos que Lot lleva a vivir a su familia allá, y obviamente trae consecuencias. Él es afligido por la conducta de todas esas personas, y esa conducta pues es algo que caracteriza a los injustos, pero que también es aberrante para Dios. Entonces, si es aberrante para Dios, debe ser aberrante para los hijos de Dios. Como dice la alabanza, soy hijo de Dios. Bueno, que se vea que eres, ¿verdad? Que haya evidencia. Entonces dice que Lot, por ser justo, fue tomado por Dios y obviamente fue guardado, o sea, fue liberado por la misericordia de Dios. Dios conoció la fe en el Señor y obviamente fue guardado, fue liberado con él y su familia. Y fue que pudieron huir. ¿De qué? Génesis 19, 24 y 25. ¿De qué huyeron? Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores, no con algunos, con todos los moradores de aquellas ciudades, y también el fruto de la tierra. Pero la esposa de Lot murió. ¿Por qué? Porque tenía su corazón en ese mundo, porque miró atrás y no quería renunciar a ese lugar. El corazón de ella estaba en Sodoma, el corazón de Lot no estaba allá, era un corazón justo. Y eso va a ocurrir a futuro, cuando venga el Señor, va a ocurrir acá, de la misma manera cuando Cristo venga. Y muchos dicen que son cristianos, a lo mejor la esposa de Lot decía que era, pero su conducta niega el ser justo. Entonces tenemos que tener cuidado y analizarnos, porque sus conductas muestran dónde tienen su corazón. Tal vez no lo discernas, pero habemos personas que discernimos
¿dónde tienes tu corazón? Está en el mundo a veces. Y por eso estamos constantemente predicando y diciéndote, ten cuidado, analízate. Ora, clámale, ruégale al Señor para que te dé un nuevo corazón, que venga con ese quebrantamiento, arrepentimiento, para que el Señor te perdone y te libre del juicio de Dios. Porque la esposa de Lot, no porque Lot era su esposo, fue librada. ¿Ok? Entonces vemos que en muchos, de alguna manera, piensan que pueden ser librados a calor de sus mamás o de sus papás que son cristianos. Hay que enseñarle a nuestros hijos que no es así, que es personal, Entonces, la vida infructuosa va a ser evidencia de que tu corazón no es justo, de que tú no has sido justificado por Dios. Si no hay obras infructuosas en tu vida, entonces eres un justo. Si te incomoda como se afligía Lot, entonces eres un justo. Entonces Lot, por ser justo, dice que se abrumaba en medio de toda maldad, en medio de esas ciudades. Esa es la actitud de un cristiano verdadero. No vas a agarrar el camino que toman ellos. Ellos tienen el camino ancho. En cambio, Lot se abrumaba y tomaba el camino estrecho. Un cristiano tiene que tomar el camino estrecho. Es difícil, pero no imposible, porque tienes al Espíritu Santo morando en ti. Entonces un cristiano no se siente bien en este mundo, la verdad. A veces llega el cristiano a decir, ya quiero partir. De verdad, a veces llega uno a decirlo, ya quiero partir. Pero no nos corresponde eso a nosotros, sino a Dios. Pero esto que aflige nos puede llegar a hacer pensar eso, pero no a cometer una locura. ¿Okay? Entonces todo lo que ve y oye el cristiano, si obviamente no es de Dios, te hace sentir mal, te oprime. Lamentablemente nos tachan de exagerados, pero yo inmediatamente cuando algo no está bien, yo lo digo y digo, caigo mal, pero si no lo digo, entonces lamentablemente vamos a ser pocos, remanentes, vamos a ser oprimidos por este tipo de celo divino que uno tiene, por esa justicia de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque la conducta contraria de estos injustos, pues obviamente de los justos, que es la conducta de los injustos, pues se evidencia en libertinaje, se evidencia en el pecado, se evidencia en el deleite en las cosas de este mundo, se evidencia en la vanidad, y también la conducta de los justos. Esos justos que tristemente por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado, o sea que son esos cristianos carnales. Por causa de ellos, pues obviamente porque permiten en sus vidas o en las iglesias, obviamente entrar doctrinas falsas, doctrinas erradas, y sus vidas reflejan algo que no es de Dios, vidas que no tienen disciplinas bíblicas, no hay amor bíblico, solo hay amor demoníaco. Y cuando les muestras el error, dicen que exageras, que eres un fanático, que eres un legalista. Pero quiero decirte que ha pasado algo fuerte en ti, cristiano, que estés escuchando o si estás acá, que ha sido, de alguna manera se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se ha conformado al mundo. Se ha amoldado al mundo. Pues por esa razón no les gusta la sana doctrina. Por esa razón lo toman como exagerado. Por esa razón lo toman como fanatismo. Porque ellos no tienen una perspectiva de Dios. Ellos ya perdieron porque cauterizaron su conciencia. Entonces ya no tienen sensibilidad al pecado. Ya lo ven como normal. Ahí exageras. Ya lo ven como normal. Entonces se han amoldado a este mundo. Por esa razón el Señor ha dicho que cuando Él venga a hacer justicia en Lucas 18:8, hallará fe en la tierra. Porque muchos escogidos pueden ser engañados, pero por la gracia de Dios habrá un remanente. Habrá un remanente en medio de esas tinieblas, como Noé, como Lot, que no se contaminen, como Daniel, que no se contaminen. Pero es por la gracia de Dios, no porque tú seas muy bueno, es por la gracia de Dios. Tú lo que tienes que hacer es obedecer a Dios, porque Él te da la gracia suficiente para poder caminar en santidad, porque será como en los tiempos de Noé, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Lucas 17:27 al 30.
Comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto viene, esto va a suceder. Va a suceder. Y estos ejemplos es para que nosotros no caigamos en esas cosas y no nos contaminemos. No está muy lejos de suceder. En todo el mundo vemos esto. Entonces Noé, Sodoma y Gomorra son un tremendo ejemplo para nosotros. Podemos ver a través de esta enseñanza cómo se siente Dios con este tipo de pecados. Cómo se sintió Dios en los tiempos de Noé. Creció la maldad. Dice, no voy a contender con el hombre. Ya me duele mi corazón. Voy a raer la tierra y al hombre. Voy a destruirlo. Si lo hice con el diluvio. Y luego lo vemos ahora con Lot. Se llenaron de soberbia y perversidad y Dios los destruyó, los hizo cenizas. Entonces vemos cómo se siente Dios con ese pecado. En específico ahorita estamos hablando de la homosexualidad, pero ese pecado en general. Entonces, ¿qué puede hacer que los impíos piensen que pueden escapar del juicio de Dios? Y tenemos que mostrárselo a los impíos. Mira, no vas a escapar del juicio de Dios. De Dios nadie escapa. La venida de su juicio es cierta, es certera y severa. Severa. Entonces, no va a haber escape de nadie. Ay, mira, se escapó uno. No, es Dios. No se puede escapar nadie de Dios. Entonces, vamos a Lucas 10 al 12. Esto pasará como el Señor Jesucristo dice que iba a pasar. Cuando presentamos el Evangelio, acá vemos un ejemplo, dicen, más en cualquier ciudad donde entres y no seas recibido, saliendo por sus calles, es decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros zapatos, los sacudimos contra vosotros. Pero esto es saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esto va a ser peor que Sodoma y Gomorra. El castigo va a ser tremendo por rechazar al Señor. Si yo estoy acá pastoreando, no quiere decir que yo sea cristiano. Si yo conozco la Biblia, no quiere decir que sea cristiano. Se va a ver en el fruto. Se va a ver que soy justo. Me va a afligir todo lo que el mundo hace. Y voy a luchar para no estar en el mundo. No para que yo me ponga en burbuja, no. Voy a luchar para no hacer lo que el mundo hace. Voy a vivir diferente al mundo, porque lo que espera es algo terrible. Y los que rechazan la verdad de Dios, les espera esto terrible. Dice el Señor, vivían como gente normal. ¿Cuánta gente no vive haciendo esto? Comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban. Y dices, bueno, eso no es algo malo. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, todo lo que tú hagas, aunque sea moralmente bueno, para Dios es malo, porque tú estás condenado y vas a recibir el juicio. Entonces rechazan la verdad de Dios, porque les decimos hay que arrepentirse, y rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen? Caen en soberbia, caen en ociosidad, caen en rebeldía, y luego se pervierten y terminan haciendo aberraciones. Entonces tenemos que nosotros mostrar esto a las personas, que el Señor prepare las citas divinas donde nosotros podemos evangelizar con estas cosas, porque van a perecer, y no solo va a ser ese momento de juicio, porque esto es por la eternidad. Va a venir un juicio fuerte, lo hemos visto en 2 de Pedro, o en 1 de Pedro, no me acuerdo, pero va a venir el juicio, se va a consumir todo eso en fuego, y nosotros esperamos tierras buenas, nuevas y la gloria de Dios. Pero esto va a pasar. Dios dice que esto lo dejó para advertir a los impíos. Los cristianos tenemos que compartirles. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué estaba pasando con el tiempo de Pedro? Pues obviamente se estaban saliendo con la suya los falsos maestros, estaban predicando herejías, se habían metido a las iglesias a predicar herejías destructoras y de alguna manera hacían negocio con ellos, se enriquecían estos falsos pastores. Hoy día pasa lo mismo. Dijimos que no quieren escuchar una sana doctrina, solo tienen comezón de oír. Entonces, estos van a ser juzgados.
no van a escapar de la ira de Dios. Serán juzgados, y los justos, los que permanezcan firmes, esos van a ser librados. Van a ser librados. Así que el fin de todo injusto, o sea, de todo pecador, de todo perverso, es un hecho que va a tener un fin tenebroso, terrible. Y Pedro le está diciendo a las iglesias de Asia Menor: no se aflijan, más bien confíen y oren y manténganse la verdad de Dios. Porque si pasó en el tiempo de Noé, si pasó en el tiempo de Lot, y Dios libró a los justos y dio juicio a los injustos, ¿cómo no va a pasar hoy día? Entonces, para eso fueron puestas esas cosas. Judas 1:7 dice al final del versículo: para eso fueron puestas estas cosas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y en 2 Pedro 2:7 dice lo mismo, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estas cosas no están allá nada más porque sí. Dios las revela, dice que para que sean ejemplo de lo que va a pasar con todo el que no se arrepienta, con todos los impíos, aquel que se revela contra el Señor. Entonces es para que no sigamos cayendo en estas cosas indebidas, porque ya vimos que hasta en la iglesia ya se metió. Tantita levadura, leuda más. Por eso no se permiten doctrinas aberrantes. Por eso marcamos a cada rato el pecado, de modos, incomoda. Pero si no lo hacemos, vamos a permitir que esto leude. Entonces, esto se revela para ser ejemplo y no sigamos cayendo en estas cosas indebidas, todo tipo de maldad, aberraciones, homosexualidad, pecados sexuales, nada, ninguna clase de pecado debemos estar permitiendo. Así que no sigamos nosotros cayendo en soberbia, porque nuestra soberbia se revela contra Dios. No sigamos cayendo en falsas enseñanzas que promueven el libertinaje. La verdad, yo veo a veces sus face y me da tristeza porque publican cosas que no son correctas. Tristemente he visto algunas cosas que no son correctas. Por eso les digo, limítense y enfóquense a lo que es bíblico. Si esto no lo conoces, no porque te convenció alguna persona que esté predicando y con carisma lo vas a creer. Entonces, esas doctrinas, ¿qué hacen? Por ejemplo, son condescendientes con el pecado. Esas doctrinas minimizan lo que es la norma sexual, los pecados de otro tipo, engañan por dinero y dicen que a Dios no les importa esos pequeños pecados, que están ellos bajo la gracia y no bajo la ley. Se justifican de esta manera. Entonces no sigas cayendo en esas doctrinas que son humanistas, que son doctrinas condescendientes con el pecado, que estimulan al ser humano, porque eso es lo que muchos lamentablemente les agrada escuchar. Y tristemente a estos no son cristianos o realmente están en la carne. Están en la carne porque les gusta estas cosas, las siguen, las aplauden, se sienten cómodos con ellas. ¿Por qué? Porque son condescendientes con lo que ellos viven, para que no se sientan confrontados con el pecado. Ay, todo le molesta a ese pastor. No quieren eso. No permitas que con el cotonete de una doctrina falsa te estén acariciando el oído. No lo permitas. Por eso mucha gente se deja seducir totalmente, que cuando tú les presentas una sana doctrina, es legalista. ¿Por qué? Porque han aprendido de estos falsos pastores que la ética moral de Dios no importa, que el esfuerzo por la santidad no importa, que eso es legalismo, fariseísmo, fanatismo. ¿Y cuánto daño están causando estas personas? En el tiempo de Pedro estaban causando tanto daño, en nuestro tiempo están causando mucho daño. A ellos no les interesan realmente las almas. Y ellos llevan a las personas a que no crean en la ética moral de Dios, que no haya el esfuerzo por la santidad. Son como el Proverbio 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. O sea, peca la persona y dice, eso no es malo, exageras. Eso no es malo, eso es legalismo. Los que escuchan esas falsas enseñanzas llegan a tener una conciencia cauterizada. Por esa razón no se sienten mal con sus vidas. Ellos se sienten cómodos. Tú les dices, está mal esto que haces, y siguen viviendo así. Porque ellos se sienten cómodos, no disciernen que están yendo por un camino errado. Entonces, ¿qué pasa? Que están viviendo atrapados
con doctrinas que van en contra de la ley de Dios, en contra de la santificación, porque ellos de esa manera pueden justificar sus vidas entregadas al pecado. Son vidas entregadas al pecado. Entonces usan citas, como dijimos, fuera de contexto. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero deberían de leer el contexto completamente. Romanos 6, 14 y 15 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. El apóstol Pablo está diciendo que por estar bajo la gracia no debemos pecar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se opone al pecado. Pero no es permiso para pecar, ni licencia para pecar, ni libertinaje. Entonces, esos que están cayendo, según ellos, por estar bajo la gracia, son libres de pecado y pecan sin que la conciencia les acuse. Obviamente ya está cauterizada. Obviamente ya se amoldaron al mundo. Obviamente están equivocados porque es una doctrina errada y diabólica. Y esto causa un tremendo daño. Y eso es lo que están causando falsos maestros. Y eso es lo que causas tú. Tú, si te amoldas a esto. Tienes hijos y los perjudicas. Y esos hijos perjudican a otros. Así vive un cristiano. Pues qué bien. Me uno. Porque les gusta el pecado. No se trata de eso. Entonces es una doctrina errada, diabólica. Daños están causando los falsos pastores en el mundo, pero Dios sigue en el trono. Dios está en el trono. ¿Y qué significa esto? Que Dios es soberano y nada escapa de su control, y que Dios va a dar su juicio a quien lo merece. Dios tiene preparado su final y no quisiera que ninguno de nosotros se vaya para allá, ni nadie más. Entonces ellos serán sentenciados, los falsos maestros, los falsos pastores cristianos, los cristianos que dicen ser cristianos y no son cristianos. Ahora hemos dicho que los cristianos que están en la carne, por causa de ellos también el camino de la verdad es blasfemado, pero ellos van a ser disciplinados porque son hijos de Dios. Y no te va a gustar la disciplina porque no la escoges. Y ellos van a entrar al cielo como por fuego, hemos dicho. Entonces, ¿de cuál quieres ser? ¿De cuál quieres pertenecer? Los otros van a ser sentenciados tremendamente. No solo por el homosexualismo o pecados sexuales, sino por todo pecado. Persona que no se rinda a Cristo va a ser sentenciado. De hecho, Pablo usa una lista en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos. Encierra todo. Injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Son muchas, no solo los homosexuales. Todas estas cosas, dice en el versículo 11: y esto erais algunos. Nosotros éramos algunos de estos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que todos los que estamos aquí y los que están escuchando que son cristianos, dice que que éramos así y que ya fuimos perdonados, ya fuimos lavados, santificados, justificados por la gracia de Dios en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que nos regeneró. Si alguno de aquí o de los que están viendo esta prédica no lo es, puede serlo. Puede ser un justo. Solo tienes que rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Y significa que empieces a escuchar la palabra de Dios. Significa que clames y ruegues a Dios que te dé un corazón receptivo en arrepentimiento y fe, y que renuncies a tu vida. Rendición, renunciar a tu vida, lo que te gusta, renunciar por ser de Cristo, que Él controle tu ser, que Él dirija tu ser a través de la palabra, dirigido por Él, no por nosotros. Entonces, ruégale que haga esa obra en ti. Pero déjame decirte que si no estás dispuesto y no tienes el anhelo de ser redimido, ¿cómo crees que Dios lo hará? Si a Él no lo podemos engañar. Él quiere ver que tú tengas tu corazón dispuesto, que estés dispuesto a rendirte a su señorío.
Entonces, para los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Mantenernos firmes ante todas esas doctrinas falsas, esos falsos pastores. Estar firmes, no viviendo con normas y prácticas que son del mundo. O sea, no viviendo con prácticas ajenas a lo que Dios nos dice. No viviendo en contra de la santificación, o sea, de los mandamientos de Dios. Porque a través de los mandamientos nos santificamos, vivimos caminos de santidad. Porque el mal va a querer hacernos creer que como vivimos está bien. Estamos bien, estamos yendo bien. Es más, no estás yendo contra Dios. Dios ni siquiera se mete en tu vida. Cristo vino a redimirnos no para vivir en libertinaje, sino para librarnos de la esclavitud del pecado. Y aunque el mal intente todo para engañarnos, debemos estar firmes. Debemos estar siguiendo su dirección, lo que dice la palabra. No solo es escucharlo, sino que tengo que vivirlo. ¿Qué estoy aprendiendo hoy? Empiezo a vivirlo. ¿Qué voy a aprender el martes? Lo empiezo a vivir. ¿Qué voy a aprender el jueves? Lo empiezo a vivir, y así sucesivamente para que vayas creciendo. Pero si no aplicas nada y todo está rezagado en un conocimiento, no vas a crecer. Y a lo mejor hasta ni eres, o eres uno que está alejado, pero va a padecer. Entonces Cristo vino a librarnos de la esclavitud para crecer, para que crezcamos en conocimiento y gracia, para que glorifiquemos su santo nombre. Y aunque el mal quiera engañarnos, estar firmes, no apartarnos de su dirección, no caigamos en el error de ser insensibles al pecado, porque somos muy insensibles, insensibles quiere decir que nuestra mente ya se cauterizó como que el pecado es algo normal. No seamos insensibles al pecado, no permitamos que la levadura entre no solo acá en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestras vidas personales. Porque puede ser que en tu hogar haya por parte de alguien de la familia, pero tú no te amoldes, no te contamines, porque el alma se acostumbra. El alma se acostumbra y tú ya vives como si no estuvieras haciendo nada malo, cuando estás haciendo todo mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes, mantenernos limpios como Lot en medio de esa ciudad llena de perversidad, llena de pecaminosidad, llena de mundanalidad. Él se mantuvo justo, se afligía su alma. ¿Y cómo creen que lo hacía? Solo porque Dios ya hizo la obra y ya estuvo. No, él luchaba todos los días. Todos los días hay que luchar por lo santo, elijo lo santo, elijo lo santo, porque vienen cosas que nos van a llevar lejos de Dios. Elijo lo santo, elijo lo santo, para que el alma no se acostumbre y quede insensible al pecado. Entonces estemos alertas, no toleremos el mal, porque podríamos terminar practicándolo como esas personas. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos del cielo, no de aquí. No de aquí, somos llamados a santidad y viviremos en santidad en el cielo. Así que no te adaptes, no te amoldes, no te conformes a este mundo. No te conformes. Sé como Lot, que se afligía por la inmoralidad en esas ciudades. Sé como Noé, que se afligía por las injusticias. Y no temas de lo que venga, porque Dios va a librarnos de todo. Nos va a librar de tentaciones, pero tenemos que esforzarnos, seguir fielmente la voz, lo que estamos escuchando de Dios, seguirlo fielmente, porque muchos no quieren escuchar a Dios. Muchos no quieren escuchar a Dios. Entonces, cuando la aflicción venga a nuestras vidas, que a veces nos hace alejarnos de Dios en vez de acercarnos, y lo digo porque es muy triste que en esta pandemia la gente dejó de venir. Somos como 17 o 20, bueno, muchos. En vez de que busquen más de Dios, cuando venga la aflicción y se presente en nuestras vidas, busquemos y descansemos en el Señor, aligeremos nuestras cargas en Cristo, porque Él ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es un hecho que está, y es un hecho que nos va a liberar, y es un hecho que va a dar castigo a quien lo merece. Entonces Dios preserva y guarda a su pueblo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda.
y el maligno no le toca. Entonces vivimos en un Sodoma. El mundo es un Sodoma y Gomorra. Todo lo que estamos viendo de Sodoma y Gomorra ya está en el mundo. Todas esas aberraciones están en el mundo. Pero los cristianos no nos conformamos al mundo, sino a la mente de Cristo, a la manera de ser de Cristo, a la manera de pensar de Cristo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Si tú vives como el mundo, eres enemigo de Dios. No lo sigas haciendo si lo estás haciendo. Los cristianos no nos adaptamos a eso. Los cristianos no nos regimos por lo que el mundo diga. Los cristianos no nos conformamos al mundo, sino a la mente de Cristo. Así que el mundo te va a decir lo contrario. El mundo te quiere destruir y tú no lo percibes si tú vives como ellos. Entonces vivimos en un mundo donde la conciencia lamentablemente es callada. ¿Callada con qué? Callada con fiestas, callada con celulares, callada con redes sociales, callada con libertinaje, callada con juegos. Y esto no significa que todo eso sea malo. El teléfono no es malo si le das un buen uso. Los juegos no son malos si juegas juegos depravados o de matar. Las películas no son malas si traen un buen trama que sea edificante y que no sea aberración. Entonces todas estas cosas callan la mente. Son actividades vanas, vicios, sexo, una cadena de actividades interminables que no dan oportunidad a escuchar la voz de Dios. No dan oportunidad. Todo eso nos atrae y nos hace estar ociosos. ¿No es cierto? Nos jala y estamos ociosos porque no queremos realmente buscar de Dios. Ay, al rato, y estoy en mi teléfono, ni siquiera para algo productivo. Juegos terribles y muchas cosas que hacemos, fiestas y todo. No, tengo mi fiesta y no voy a la iglesia. Entonces todo eso nos atrae. ¿Qué hace? Que nuestras mentes no, de alguna manera, se vayan contaminando y no estén enfocadas en el Señor. Son muchos los que no quieren que Dios les hable. Son muchos los que no quieren buscar tiempo a solas con Dios. Son muchos los que no quieren orar a Dios y su alma está entretenida en cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando les metes a Dios, casi, oye, no, a tus hijos, por ejemplo, metes a Dios, para ellos es un aguafiestas. Es un aguafiestas, Dios, aunque no lo digan, porque ellos no quieren escuchar, ellos quieren seguir en su mundanalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le da la espalda a Dios? Le dan la espalda a Dios, pero no lo saben o no lo quieren creer. Entonces, tienen que saber algo. Esa fiesta que te hace dar la espalda a Dios va a terminar como terminó la fiesta de Sodoma y Gomorra. Va a tener un fin destructivo, terrible, y ya no va a ser como ejemplo, porque eso se ha puesto en la Biblia para ejemplo. No, va a ser el final de todo. Va a ser el final de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, cristianos? No amar el mundo, no contaminarse por él. Es mejor que no seamos de los muchos del mundo que se unen en rebeldía contra Dios, porque ellos van en contra de lo que Dios manda. Es mejor ser de los pocos que se sujetan a Dios, como Noé, como Lot. ¿Por qué? Porque al final va a ser terrible, terrorífico. Caer en la ira del Dios omnipotente es destructivo. Es destructivo y esto no termina ya, es por la eternidad, por los siglos de los siglos en tormento eterno. Entonces no importa si el hecho de que nos apartemos de estas cosas del mundo, las cosas que nos contaminan, quedarnos solos como se quedó Noé y Lot. Noé, ¿cuántos eran? 8. Lot, ¿cuántos fueron? 3, sus 2 hijas y él. No importa si nos vamos a quedar solos, lo importante es que Dios está con nosotros y por nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Solo su presencia en nuestras vidas. Así que espero de todo corazón que esta predicación llegue a los oídos de las personas, porque a lo mejor hasta la quieran quitar. Oren para que llegue a los oídos de las personas y oren para que se haga realidad en sus vidas. Esperemos que Dios obre, que sean de bendición, que esto sea de bendición para sus vidas.
Me inclino.
mí.